quiero invitarles a abrir sus Biblias hoy en la carta a los Hebreos, donde estamos enfrascados en seguir estudiando, y ahora la velocidad va a disminuir porque vamos casi verso por verso en el capítulo 11, porque queremos entender qué significa vivir por fe. Queremos entender qué significa vivir por fe, y como esta carta fue escrita a judíos que conocían todas las historias del Antiguo Testamento y que luego conocieron a Cristo, el escritor está tratando de demostrar que Cristo es superior. Cristo es superior, Cristo es superior. Sigan a Cristo, sigan avanzando en Cristo, porque Cristo es superior a todo lo que ustedes habían oído, a toda cualquier tradición, porque todo apuntaba a Él. Si usted no aprende nada más, después de estudiar la carta a los Hebreos, sepa, el tema de la carta a los Hebreos es: Cristo es superior. Diga superior. Cristo es superior. Y después de explicarnos una serie varias veces que Cristo es superior, el escritor empieza a retar a los seguidores de Cristo que vivan por fe, que vivan por fe. Y ya hemos visto dos estudios, dos predicaciones de qué significaba vivir por fe. La semana pasada vimos un cuadro de lo que es la fe, pero ahora vamos a empezar a visitar personajes que vivieron por fe, que pueden ayudarnos a nosotros a entender lo que significa vivir por fe. Y hoy quiero invitarles al primer personaje. Y el primer personaje está en Génesis capítulo 4. Entonces, lo que yo quiero que usted haga esta tarde es: tome su Biblia y márquela en Hebreos capítulo 11, pero también vaya al primer libro de la Biblia, al capítulo 4, porque vamos a estar mirando los dos pasajes. El escritor a los Hebreos no tuvo que hacer esto porque los lectores originales entendían bien la historia de estos personajes. Para muchos de nosotros estos personajes pueden ser un poco desconocidos, y para poder hacer una buena justicia de la Biblia queremos ir atrás y mirar qué pasó con este personaje. Por eso nos va a tomar un poco más de tiempo. Pero yo le he titulado a este sermón, voy a leer Hebreos 11 primero. Marque Hebreos 11 y busque Génesis 4, y marque, haga dos marcas en su Biblia, porque vamos a ir de un lado al otro. Y yo le he titulado a este sermón de esta manera: la fe que habla. ¿Por qué la fe que habla? Porque en Hebreos 11, capítulo 11, verso 4, el escritor nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Y muerto aún hablaba por ella. Los muertos hablan. En la Biblia, no se me asuste. Bueno, hablando de los muertos hablan, los muertos sí hablan. Y muchas veces la gente que le gusta hablar mucho todavía quiere que en su lápida, ¿saben lo que es la lápida? El epitafio, la piedra, la roca que se pone en el cementerio, en su tumba. Los muertos quieren decir algo. A veces no son los muertos los que hablan en el cementerio, son la familia del muerto que quiere decir algo que nunca le pudo decir y se lo pone en la tumba. Quiero hacerte una pregunta. Si tú murieras hoy y fuéramos a hacer tu lápida o tu epitafio para ponerlo en la tumba, ¿qué se diría de ti? ¿Qué diría tu tumba? Vamos hoy a leer la tumba o el epitafio de qué habló la fe de este hombre que se llamó Abel después que él murió. Pero antes quiero leerle algunas cosas graciosas que encontré de algunas tumbas. ¿Listo? Alguno de ustedes va a hacer la suya, ¿ok? Por ejemplo, una que leí decía: aquí yace Jacinto el labrador, que en lugar de pisar el freno pisó el acelerador. ¿En serio? Lo busqué en el internet y había un pedal así. Parece que se mató de un accidente equivocado. Aquí otra que le encontré dice: aquí yace uno en contra de su voluntad.
Otra decía, cuando nací todos reían y yo lloraba. Viví de tal manera que cuando moría todos lloraron y yo reí. Otro decía, por fin dejé de fumar. No es ofensa, pero esto lo encontré en una lápida que leí. Aquí descansa mi querida esposa. Señor, recíbela con la misma alegría con que yo te la mando. Yo no sé qué van a poner en tu tumba. Otra esta me pareció curiosa. Aquí sigue descansando el que nunca trabajó. Oiga, este me causó risa. Aquí descansa Pancracio Juvenales, buen esposo, buen padre, mal electricista casero. Parece que murió electrocutado. Por último, les traje una que quiero que la vean y la lean conmigo si pueden. Yo creo que la imagen va a salir acá. Dice acá, ¿ya está? Esta la encontré también. ¿La imagen está por ahí o no está? ¿Hay imagen o no? Dice, acá yace Juan García, que con un fósforo un día fue a ver si gas había y había. Mi pregunta para ti es, si alguien fuera a escribir tu lápida, ¿qué diría? ¿Saben? Los hombres de fe siguen hablando aún después de la muerte. Y lo que quiero compartir contigo es cómo tu fe puede ser de impacto aún más allá de la muerte. Y para eso quiero mirar a un personaje. Este personaje se llamó Abel. Abel, en Génesis capítulo 4, la Biblia nos narra una historia. Y Dios dice, su sangre clama por mí, a mí, todavía habla después de muerto. ¿Cómo vivir una vida de fe que aún después de la muerte siga hablando? Hay algo interesante que quiero que entiendan. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 4 que conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz, ¿a quién? A Caín. Caín era el hermano de Abel. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Estoy leyendo Génesis 4, voy a empezar el verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él les dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando el escritor a los hebreos habla de Abel, le habla a una audiencia que conocía esta historia perfectamente. Leí esta historia porque no podrás entender la fe de Abel
al menos que la contrastes con la fe de Caín. Algo que ya los lectores originales sabían hacer perfectamente, pero quiero que tú entiendas. En Génesis capítulo 4 hay por lo menos 3 cosas que podemos aprender de la fe de Abel en contraste con la fe de Caín. En mi país decían, ¿cómo anda? Y cuando una persona estaba muy mal, decían, aquí, pasando las de Caín. ¿Han oído eso alguna vez? Bueno, no. Las de Abel fueron más malas que las de Caín. Pero lo que pasa es que Abel vivió con fe. Ahora quiero mirar algunas cosas que la Biblia nos enseña. La primera cosa dice la Biblia, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y quiero parar aquí porque el primer punto que quiero compartir contigo en esta tarde está aquí. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Saben una cosa? Es solo por la fe que podemos adorar a Dios. Y este es el primer punto de la tarde, si puedes ponerlo ahí. Por fe adoramos a Dios. No estoy hablando de cantarle a Dios, no estoy hablando de dar el diezmo, no estoy hablando ni de venir a la iglesia, estoy hablando de adoración. Es muy diferente, pastor, ¿cómo que es muy diferente? Sí. ¿Por qué quiero decirle que es diferente? Caín trajo también algo a Dios. Pero la Biblia nos enseña que esta fe de Abel hizo que él adorara a Dios de la manera correcta, más excelente que Caín, a punto que Dios miró la ofrenda de Abel con más agrado, y no la de Caín. Pastor, explíquenos un poco de qué se trata esto. Quiero explicar algunas cosas. Por leer este verso bíblico, se sobreentiende que en algún momento de la historia, Dios reveló a Adán y a Eva que había que adorar a Dios. Saben que Abel y Caín son los hijos de Adán y Eva, ¿ok? Adán y Eva fueron el primer matrimonio que hubo sobre la tierra. Adán y Eva pecaron y Dios buscó solución a su pecado cubriéndoles con túnicas de pieles. Génesis capítulo 3. Ellos prepararon hojas de higueras, Dios sacrifica un animal y los cubre con túnicas de pieles. De algún lugar, Abel y Caín sacaron que había que adorar a Dios y había que traerle ofrendas a Dios. ¿De quién fue? Tiene que ser de Adán y Eva. ¿Está conmigo o no? Ahora, parece que Dios había determinado no solamente qué se le tenía que traer, cómo se le tenía que traer, cuándo se le tenía que traer y qué es lo que él esperaba. ¿Por qué, pastor, usted dice esto? Sencillo. Dice la Biblia, aconteció que andando el tiempo, pasando el tiempo, llegó el momento de traer algo a Dios. Llegó el momento de ofrecer. Dice, trajeron a Dios. La palabra trajeron a Dios nos dice que ellos sabían a quién se debía adorar, a quién se le debía de ofrecer. Y también nos habla de que ellos tenían que saber qué debían traer y cómo lo debían traer. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Cuando Dios le dice, mira con agrado la ofrenda de Abel y no mira la ofrenda de Caín, y a Caín su semblante se le decae, se llena de ira, se molesta, Dios le dice, si hubieses hecho bien, esto no te hubiese pasado. Caín sabía cómo se hacían bien las cosas, pero no las hizo. Ahora, la fe de Abel le permite no solamente, escuchen ahora esto, escuchar los patrones de Dios, tal vez de sus padres. Dios decidió cómo se le adoraba, qué se le traía y de qué manera se le traía, sino creer esos patrones y obedecer a esos patrones. Voy a explicarte esto otra vez. Caín conocía los patrones, pero decidió no seguir esos patrones y decidió ofrecerle a Dios lo que quiso, cómo quiso, cuando quiso.
Abel conocía los patrones, creyó en ellos y obedeció a esos patrones. Tres cosas, por ejemplo, por lo mínimo se revelan aquí. ¿A quién se debía traer? A Dios. La adoración de fe es directa a Dios. Segundo, ¿qué? Miren lo que describe la Biblia en Génesis 4:4. Abel trajo también de los primogénitos. Diga primogénito. Primogénito era los primeros. Pero no solamente los primogénitos, sino dice también de lo más gordo. Abel estaba trayendo lo primero y lo mejor. Abel por fe sabía que a Dios lo primero y a Dios lo que, lo mejor. Entonces Abel había entendido de algún lugar a quién, segundo, qué, pero también aprendió el cómo. ¿Cómo? Correctamente. La molestia de Caín es esta. Verso 6, entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres. ¿Saben una cosa? Los teólogos dicen que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín porque era vegetales, era fruto del campo. Y Abel trajo un sacrificio de animal. Y muchos dicen que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín porque no incluía derramamiento de sangre. Y Dios, para justificar el pecado, necesitaba derramamiento de sangre. Está bien, yo creo eso. Pero yo creo que el problema no estaba en lo que trajo, sino en la actitud con la que decidió traerla y con la que decidió venir. Hermanos, el problema de Caín no estaba en su ofrenda, sino en su corazón. Saben, para mí Caín fue el primer hombre religioso del mundo. Pastor, ¿cómo? Sí. ¿Saben lo que es la religión? Anote esto. La religión es un intento del hombre para llegar a Dios a la manera que Él decide. Voy a explicar esto otra vez. Religión es el intento del hombre para llegar a Dios a la manera que Él decide. Caín decidió, yo llego a Dios con esta ofrenda de esta manera y así Dios me tiene que aceptar. Quiero decirte una cosa. Muchas veces nosotros decimos, yo creo en Dios, a mí no hay tal. O crees en Dios a la manera de Dios o eres un religioso más. Dios dijo, ¿cómo se viene? ¿Qué se trae? ¿Y cuál es la actitud correcta? Ese es el camino. Muchos de nosotros podemos venir a la iglesia. No era que Caín no creía en Dios. ¿Creía Caín en Dios? Sí. No era que Caín no venía y ofrecía algo a Dios. Sí. Era que Caín decidió hacerlo a su manera. La fe verdadera adora a Dios a la manera de Dios. Se acerca a Dios a la manera de Dios. Y viene a Dios porque Dios es Dios. Y podemos ser muy religiosos. Podemos venir a la iglesia. Podemos decir, Dios tiene que hacer esto a mi manera. Quiero decirte, con amor te lo digo, no funciona. Miren, interesante para mí, mirando esto. Para mí Caín fue el primer fundador de religiones humanas, bueno, después de sus padres. De hecho, Adán y Eva no necesitaron mucha fe para creer y acercarse a Dios, porque ellos podían ver a Dios cara a cara. Esa es la primera generación que tiene que usar su fe. Ahora, quiero ver más contrastes. La Biblia dice que la fe comienza cuando nosotros
nos acercamos a Dios a la manera de Dios. Y somos aceptados por Dios cuando nos acercamos a Él a la manera de Él. ¿Cuál es la manera de Él? Cristo. Si tú quieres hoy saber si tú eres un religioso o una persona verdaderamente cristiana, pregúntate, ¿has venido a Dios por la manera correcta que es Cristo? Pastor, ¿y por qué usted sabe que Cristo es el único camino? Porque Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pastor, pero eso lo dijo Cristo en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, ¿quieres ver algo en el Antiguo Testamento bien rápido? Mira esto, mira esto. En Génesis 3, un animal inocente para un matrimonio. Anótalo. Un animal inocente para un matrimonio. Génesis. ¿Está conmigo? En Abel, un sacrificio de animal para una persona. En la Pascua, un cordero por una familia. En el templo, un cordero perfecto una vez al año por una nación. En la cruz del Calvario, el cordero perfecto de Dios para ti y para mí. Esa es la única manera que podemos acercarnos a Dios. Él lo dijo, es así. Y todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. La fe en Cristo te permitirá adorar a Cristo de la manera correcta, como Él lo estableció. No puedes creer en Dios a tu manera. Necesitas acercarte a Dios a la manera de Dios. El tiempo sigue avanzando. Quiero seguir leyendo algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Ahora, la segunda parte del verso bíblico nos dice algo más. ¿Está conmigo en Génesis? Perdón, podemos ir a Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Saben la segunda cosa que la fe hace? Por medio de la fe, anota esto como el segundo punto, alcanzamos la justicia de Dios. No hay otra manera. Hoy estuve hablando con un grupo de hermanos acerca de la justificación. No hay otra manera en que tú y yo podamos ser justificados por Dios si no es por la fe en Cristo. Quiero decirte, muchos piensan que fue la ofrenda la que hizo que Él fuera justo. No, fue lo que pasó antes de la ofrenda. Fue creerle a Dios, obedecer a Dios, y como resultado de esa fe, la ofrenda fue correcta. Muchas veces nosotros decimos, pastor, hace falta las obras. No para ser justificado, pero sí para mirar si realmente tienes una fe verdadera. No hay tal como fe sin obras, porque la fe sin obras es muerta. La fe que obra, la fe que como resultado de creer a lo que Dios dice, hacer lo que Dios dice, se muestra en traer a Dios lo que dice. Esa fe justifica. No es por mis obras, pastor, es por la fe que está en mí, que motiva mis acciones. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor en Romanos? Ustedes lo conocen. ¿Qué dice? Romanos, justificados, ¿por qué? Pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Cómo soy justificado delante de Dios, pastor? Pon tu fe en Cristo. Camina por fe en Cristo. Siempre digo esto. Me han dicho decirlo muchas veces. Creer en Dios es creer que Dios existe. Creerle a Dios es obedecer y caminar confiando en su palabra. Hay mucha gente como Caín que puede creer en Dios, pero necesitamos un ejército de hombres y mujeres que no solamente crea en Dios, sino que le crea a Dios, que escuche su palabra y empiece a caminar obedeciendo lo que Él dice.
Esa es la fe verdadera que alcanza justificación. Eso es. Hay otro pasaje bíblico en Gálatas 2:16. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, lo dice de otra manera. Dice el apóstol Pablo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la ¿qué? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ¿se me perdió algo aquí? Lo busco en la Biblia. ¿Lo tienen acá? Gálatas. Nadie será justificado delante de Dios. Lo busco acá. Gálatas, voy a leer 2:16. Dice, voy a leerlo porque para mí este pasaje es súper importante. Dice Gálatas 2:16. Dice así. Dice así. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será ¿qué? Miren, Abraham, Enoc, Abel, ninguno de los héroes de la fe por sus obras pudo ser justificado. Hay una sola manera: cuando pones tu fe y esa fe comienza a obrar. Entonces la fe nos da la justicia de Dios. Y por último, quiero mirar cómo termina el capítulo 4 del verso 11. Dice así, escuchen bien: y muerto aún, ¿está conmigo? Habla por ella. ¿Saben? La fe no solamente adora a Dios correctamente, alcanza de Dios la justificación, sino que por la fe trascendemos para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir trascender? Tu fe te lleva más allá de esta vida. ¿Saben una cosa? Si hoy estamos leyendo la palabra de Dios, es porque hubo hombres de fe que tomaron el paso para trascender. La fe de Abel seguía hablando. Mi pregunta para ti es: ¿tu fe seguirá hablando aun cuando ya tú no estés? ¿Saben que la verdadera fe seguirá hablando aun cuando ya tú no estés? Por ejemplo, dice la palabra del Señor, Mateo 23:35, Jesucristo hablando muchos años después que Abel había muerto, dice así: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de ¿quién? De Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Cristo sigue hablando ¿de qué? De Abel. Cuando tú vives una vida de fe, tu vida trasciende más allá de tu muerte. Por ejemplo, en Hebreos 12, pero en el verso 24, un poco más adelante, encontramos que dice: Jesús, un mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel, la vida de Abel, la fe de Abel siguió impactando generaciones. Mi pregunta para ti es: ¿tu fe impactará generaciones? Quiero decirte algo. Abel su fe le costó. ¿Cuántos lo creen? Le costó su fe. La historia termina que cuando Dios tiene este encuentro con Caín y le dice: ¿por qué decae tu semblante? Si hicieras bien, no estaría todo bien. Caín tenía un plan. Dijo: ahora voy a llevar a mi hermano a dar un paseo. Y la palabra del Señor enseña que lo asesinó. ¿Saben? Muchas veces los que viven por fe
caminan por fe, van a morir por fe. Una de las cosas que más me preocupa en el día de hoy es que si se desatara una persecución contra los creyentes, contra los cristianos, yo no sé si tú estás dispuesto a que tu fe te cueste y a morir por Cristo. De hecho, no sé si habrá pruebas suficientes para enjuiciarnos a veces. Pero quiero decirte una cosa. Abel es usado en Hebreos capítulo 11, verso 4, para decir esto. Hay una fe verdadera. Es la fe que viene a Dios por el camino que Dios ha establecido. Es la fe que adora y entrega lo mejor para Dios. Es la fe que puede seguir hablando aún más allá de la muerte. Es la fe que nos hace ser justos delante de Dios y poder experimentar la paz de Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tipo de fe tú tienes? ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Has pensado en tu fe? ¿Te estás acercando a Dios por tu camino o por el camino de Dios? Pastor, yo creo, Caín creía también. Pastor, yo le doy a Dios. Caín le daba también. ¿Cómo me acerco, pastor? Hay un cordero, hay una ofrenda que ya tú no tienes que traer. Hay una ofrenda que hace 2000 años en la cruz del Calvario fue ofrecida de la manera correcta, a la manera de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.